El propósito de este video es que podamos ver cuáles son los componentes de la primera entrega y voy a desarrollar punto a punto lo que tienen que entregar para que les quede de manera más clara cuáles son los elementos necesarios para que tengan éxito en la entrega de su trabajo. Entonces voy a ir mirando el instructivo. Recuerden que el proyecto o la ficha de proyecto que está publicada en la plataforma, a esa ficha le hice un instructivo que también envié por el mismo correo, cosa de que ustedes pudieran diligenciar el documento de manera más fácil, pero lo vamos a recorrer paso a paso para que tengamos una mejor indicación de cómo trabajarlo. Lo primero es que vamos a realizar el trabajo en Word. Recuerden no hacer envíos en PDF, puesto que en el mismo trabajo de Word es que yo les voy a hacer la respectiva retroalimentación. Deben marcar el trabajo como primera entrega, grupo 1A o grupo 1B o grupo 2A, dependiendo del grupo que haya sido asignado para ustedes. No hay un número específico de grupo, puesto que yo no puedo clasificarlos, y si llegara a haber un número adicional, pues yo se los avisaré en su momento. Los grupos deben ser conformados por 5 personas, esto debido a la cantidad de estudiantes. Entonces las personas que no figuren en los trabajos obviamente no van a ser evaluados. Entonces sí es muy importante que ustedes coloquen el total de nombres y que no cambien de grupo en el transcurso del proyecto. No deben tener grupos, por ejemplo, de personas del grupo 2 mezcladas con el grupo 1. Es muy importante que ustedes trabajen en esa parte y que tengan claro que sus compañeros pertenecen a su mismo grupo, por ejemplo. Pasemos a la instrucción número 2. En la instrucción número 2 nos habla de la portada. Aquí tenemos que tener en cuenta que todo el trabajo debe estar en letra Times New Roman tamaño 12. Es normal que cuando ustedes trabajan en grupo, alguno hace una parte del trabajo y el otro hace otra, y copien y peguen en el documento información de diferentes fuentes, y al pegar se nota que los tipos de letra cambian en el mismo trabajo. Entonces es importante que cuando ustedes hagan algo pegado, utilicen la herramienta en Word que se llama pegado especial, la opción texto sin formato, para que nos quede el tipo de letra igual en todo el trabajo. Es muy, digamos, de muy mala presentación que ustedes utilicen tipos de letra diferente en una misma fuente. No deben usar logos de la universidad dentro de la presentación de su trabajo. Tampoco deben usar marcas de agua como identificativos. Les muestro aquí en el ejemplo cuáles son los elementos de esa portada. Vamos a utilizarla tal cual como está en el ejemplo que están viendo ustedes en pantalla, es decir que el título debe ser construir una clase con la implementación de TIC o herramienta web 2.0, el nombre del tutor, Fabián Enrique Liz Villabona, quien les está hablando, el grupo, entonces ya explicamos que va ahí en el tema del grupo, los integrantes. Algunas personas me preguntan que si debe incluir los códigos de los estudiantes. En realidad si los colocan no pasa nada, pero los códigos para mí son irrelevantes puesto que yo no los puedo ver. Entonces con los nombres completos y apellidos completos yo los puedo buscar fácilmente en la plataforma para poderlos evaluar. Entonces no es obligatorio ni necesario que coloquen los códigos. En la parte de abajo pues va el nombre de la universidad, Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, y el segundo bloque, didáctica uso de las TIC. En el instructivo que les envío, la introducción, la justificación y los objetivos tienen allí las características que necesitan para el trabajo. Estos se plantean una sola vez y se hacen en la primera entrega.
lea muy bien cómo se realiza cada uno de estos puntos. Después de los objetivos, entonces viene lo que vamos a llamar la ficha número 1. La ficha número 1 es básicamente la primera entrega. ¿Qué van a hacer ustedes en la primera entrega? Ustedes van a hacer una actividad, una clase. En esa clase van a escoger una herramienta TIC Web 2.0 que está involucrada en todo el proceso de esa clase, y ustedes van a realizar la respectiva ficha que les va a permitir, le va a permitir al docente ver cómo es el desarrollo de su clase. Entonces, esto es lo que van a entregar ustedes en esta primera entrega. Entonces, vamos a revisar el contenido de la ficha. Lo primero es el nombre del proyecto. Entonces, el nombre del proyecto ya está escrito, no tienen que cambiarlo. Se llama Didácticas para dinamizar las prácticas de clase con la mediación del uso de TIC. Eso lo dejan tal cual como está planteado ahí. Tipo de investigación también lo dejan tal cual como está ahí. Acuérdense que su investigación es formativa, ustedes van a formar estudiantes. Es aplicada porque se la van a aplicar a algunos estudiantes de diferentes áreas. No es necesario que ustedes hagan un ejercicio donde evidencien que la practicaron o que la expusieron ante los alumnos, pero es una investigación que pretende ser aplicada. Es exploratoria porque usted va a investigar una serie de herramientas y de alternativas. Es descriptiva porque me va a contar cómo es la clase, y es correlacional porque usted va a establecer cómo los diferentes argumentos y las diferentes prácticas que usted se planteó van a reunir los conceptos y van a reunir todos los elementos necesarios para generar competencias. Y es una investigación de carácter profesional, puesto que ustedes están estudiando precisamente en esta clase. Entonces, tipo de investigación y nombre del proyecto se escriben tal cual como están ahí. Luego dice nombre de la actividad. En el nombre de la actividad es que usted le coloque un nombre atractivo a su actividad. El nombre es el que usted quiera. Yo les sugerí acá unos ejemplos que son muy sencillos. Entonces, por ejemplo, ejemplo 1, aprendiendo y jugando con la célula y sus componentes. Pues el título ya me sugiere que yo voy a utilizar una herramienta donde los estudiantes van a jugar para aprender. Entonces, ya me da un contexto, una claridad de lo que voy a hacer. Un ejemplo 2, aprendizaje de la robótica a partir de herramientas TIC en la creación de un prototipo de robot. Entonces, yo sé que ellos ya van a aprender robótica, van a utilizar una herramienta que seguramente les va a permitir crear algún tipo de artefacto. Entonces, el título ya me da una idea de lo que ustedes van a trabajar. Ejemplo 3, aprendizaje del ecosistema humedal a partir de una herramienta TIC interactiva con énfasis en la experimentación de los sentidos de los niños. Yo ya sé que el tema va a ser un ecosistema de humedal, sé que van a utilizar una herramienta TIC que les va a permitir interacción, o que van a hacer algo, van a llenar algo o van a compartir información, y sé que también van a experimentar a través de los sentidos, es decir, que la herramienta o es visual o es auditiva. Y entonces fíjense que en el título yo ya estoy determinando muchas cosas que pueden ser importantes. Luego dice tipo de educación. Hay dos tipos de educación. Entonces, la primera es la e-learning, y es cuando usted va a hacer esta práctica de manera totalmente a distancia. Digamos que ahorita nosotros estamos ejerciendo una educación e-learning, puesto que ustedes están en sus casas, yo también estoy en mi casa y estoy transmitiendo una información. Entonces, si es así, ustedes dicen simplemente educación e-learning. Si en el caso de que el estudiante va a hacerlo en el aula de informática, es decir, que el docente va a tener que interactuar con el niño ahí de manera directa, lo va a apoyar, o digamos en un salón de clases, si tienen acceso a tablet o a un computador, lo van a hacer ahí directamente con los niños. En ese caso la educación es B-Learning, que quiere decir que parte del proceso se desarrolla a distancia a través del computador y el internet, y el otro componente es que el estudiante lo desarrolla con el docente en el aula de clase. Entonces esa es la educación B-Learning.
Luego colocamos el área académica. El área académica es lo que usted haya escogido para trabajar. Entonces, algunos escogerían ciencias, otros sociales, matemáticas, arte. También lo pueden utilizar en otras áreas no formales, si van a hacer un curso de liderazgo, por ejemplo, de coaching. Eso es válido también para que ustedes escojan un área académica, que no necesariamente son las 5 áreas básicas, sino también áreas donde se puedan desarrollar talentos diferentes. El siguiente punto es a quién va enfocada. Lo primero es establecer un ejemplo. Entonces no es lo mismo que yo haga una clase en un colegio rural que en un colegio urbano. No es lo mismo hacer una clase en un colegio que tiene proyectos dirigidos hacia la ciencia, hacia la investigación, o a un colegio que tiene más un perfil de hacer prácticas en cuanto a emprendimiento. No es lo mismo hacer una clase para, por ejemplo, una población con discapacidad, ya sea auditiva o motora, o no es lo mismo hacer una clase para estudiantes preuniversitarios o universitarios. El perfil del estudiante es definir básicamente a quién estoy dirigido. Por ejemplo, estoy dirigida a estudiantes entre los 15 y los 17 años que tienen proyectos de vida claros, coherentes, pertinentes y prospectivos relacionados con el emprendimiento empresarial. Las prácticas que vamos a ver tienen ese perfil empresarial y el desarrollo de las herramientas busca incentivar el uso de la tecnología al mismo tiempo que aprenden sobre el emprendimiento y la creación de empresa. Entonces estoy haciendo como el perfil del estudiante que yo voy a utilizar, qué tipo de características tiene. Entonces ahí pueden poner también algo sobre el entorno, el contexto que ellos manejan. Es algo muy corto, pero ustedes lo deben definir porque enmarca básicamente que la actividad que usted está haciendo tiene claro a quién va dirigida. Luego dice nivel académico. En el nivel académico pues es muy claro, ustedes colocan el grado del estudiante, primero de primaria, segundo de primaria, cuarto, bachillerato, el grado que ustedes hayan determinado. Las edades de esos grados, obviamente hay que saber si vamos a niños de 8 años, 10 años, adolescentes de 15, 16. Recuerden que cuando ustedes hacen la práctica, por ejemplo, si ustedes colocan una actividad demasiado fácil, demasiado sencilla y colocan para adolescentes de 17 años, seguramente la práctica no es tan efectiva. Hay un grado de complejidad cuando usted utiliza las herramientas. Entonces también eso hace ver que por ejemplo usted le diga a un estudiante de segundo de primaria que analice, pues no lo va a hacer. Es mucho más fácil que identifique y que reconozca. Entonces sí son importantes las edades que ustedes van a trabajar. Luego dice explicación de la actividad. En la explicación de la actividad es una pequeña reseña que usted hace para contextualizar la experiencia, para que el tutor sepa a qué le está usted apuntando. Entonces usted habla un poquito de la herramienta. Entonces usted dice, voy a colocar un ejemplo de explicación de la actividad. Vamos a realizar diferentes actividades relacionadas con herramientas TIC. En este caso vamos a utilizar GoAnimate. Es una herramienta que hace animación donde se crean personajes y se crean diálogos que permite que el estudiante pueda tener una experiencia más amable con el conocimiento, donde pueda desarrollarse una historia y él pueda hacer, o lo que se pretende con la actividad es que él haga una reflexión sobre lo que está observando dentro de la clase y que haga unos aportes para que puedan cerrarse el desarrollo del conocimiento con una competencia que se enfoca básicamente a analizar una problemática que está planteada en el video que les vamos a presentar. Es un ejemplo, puede ser de muchas formas, pero explico más o menos qué es lo que voy a hacer con la herramienta y la nombro porque pues obviamente ella va a ser el eje de toda la clase.
Luego me define qué propósito tiene. Entonces, qué quiero lograr con esa herramienta y qué quiero lograr con esa experiencia con el estudiante. Quiero que mejore la identificación de un tema. Quiero que vea cosas, quiero que sienta cosas. Quiero que refuerce un tema. Quiero que memorice. Quiero que discuta. Quiero que aporte, que participe. Quiero que comparte información. Quiero que dialogue, quiero que intercambie ideas, quiero que aprendan un conocimiento de manera divergente. Entonces, también aquí es importante que ustedes determinen si los niños van a crear actividades con esas herramientas. Por ejemplo, es posible que los niños, ustedes les presenten la herramienta, pero luego pretendan que los niños creen cosas. Eso hay que especificarlo ahí. O si yo soy el que voy a presentar la herramienta, cómo la voy a usar y qué fin tengo al usar esa herramienta. Pueden explicar si eso pertenece a un proyecto transversal, por ejemplo van a unir ciencias con tecnología. Puedo decir si eso es una experiencia únicamente de clase, si es un proyecto. Puedo decir ahí también en el propósito que lo voy a dividir en 4 sesiones, que es una clase con un tema, por ejemplo, de la célula y lo voy a manejar en un mes. Y si lo voy a manejar en un mes, entonces voy a decir que en la primera parte quiero que ellos identifiquen, que en la segunda sesión quiero que ellos hagan un reconocimiento de conceptos, que en la tercera yo quiero es que ellos creen una actividad con la herramienta y en la cuarta quiero que hagan una lluvia de ideas. O sea, ¿qué pretendo con eso? Esto es el propósito. También va explicado de manera muy puntual. Es más difícil aquí, digamos, hablar de toda la herramienta, pero aquí lo que se trata es de esa parte. Donde dice tema de estudio, entonces vamos a hablar de la materia, del tema del área que usted va a tratar. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de regiones de Colombia, voy a hablar de la célula, voy a hablar de hardware y software, voy a hablar de palabras sinónimos y antónimas, voy a hablar de lectura crítica. Eso lo define usted de acuerdo al tema que usted quiera tratar. Y si hay subtemas, que seguramente los hay y los va a manejar usted ahí, pues los enumera por viñetas. Entonces coloca, por ejemplo, en regiones de Colombia, entonces región andina, región de los llanos, región atlántica. Entonces, si esos son los temas que usted va a tratar, pues es bueno que haya subtemas también ahí colocados. Luego viene una de las partes más importantes del trabajo, que son las competencias. Básicamente lo que el estudiante está en capacidad de hacer una vez que terminó la actividad. Si yo miro su actividad y no refleja el desarrollo de esas competencias, pues no sirve la actividad. Las competencias es lo más importante porque es lo que esperamos que los estudiantes logren. Recuerden que hay competencias que se dividen en el saber, en el hacer y en el saber hacer. En la cartilla de la semana 5, que habla todo el capítulo sobre competencias, ustedes pueden encontrar ahí infinidad de formas de presentar competencias. Básicamente aquí les coloco unas competencias que son importantes, como por ejemplo la competencia informacional. En la competencia informacional debemos tener claro que el estudiante va a adquirir conceptos, que hay una serie de elementos temáticos que usted va a mirar. Aquí les coloco un ejemplo que dice: identifica los conceptos claves para formular una empresa a partir de las 7P del marketing. Entonces, si la herramienta que ustedes van a hacer tiene relación con el emprendimiento, en la parte informacional lo que se va a trabajar ahí son las 7P del marketing. Entonces es el componente de conceptos. En la competencia tecnológica está: experimenta el uso de las TIC en un proyecto de cátedra empresarial. Entonces se refiere como a todos los elementos tecnológicos que usted va a utilizar dentro de la herramienta. Recuerde que las herramientas tecnológicas tienen claramente definida una función. Si usted va a utilizar un crucigrama, el crucigrama básicamente trabaja conceptos. Entonces, en la herramienta usted va a buscar que el estudiante, a través de la herramienta TIC, encuentre las diferentes definiciones o conceptos que va a trabajar.
Pero si usted va a trabajar un video, usted le va a hacer es una exposición, entonces digamos experimenta el uso de la visualización de diferentes artefactos multimedia que le van a permitir visualizar el conocimiento. Todo cambia de acuerdo a lo que ustedes planteen, pero ahí hay una competencia tecnológica. Hay competencias comunicacionales, sobre todo cuando los estudiantes tienen la posibilidad de crear o cuando usted construye una herramienta que sea totalmente interactiva. Por ejemplo, en los quizzes también usted de alguna manera puede hacer que el estudiante le transfiera o le comunique información o le retroalimente. Entonces aquí hay un ejemplo que dice: construye un proyecto empresarial a partir de conceptos adquiridos y los expone con propiedad. Entonces es posible que ese estudiante vaya a hacer una presentación o vaya a hacer una animación o vaya a hacer un proyecto donde va a exponer todo lo que aprendió. En ese caso hay una competencia comunicacional. No hay que ponerlas todas, ¿no? Ustedes deben elegir qué competencias son claves ahí. En la competencia pedagógica, pues se centran en las prácticas que los docentes están realizando en su conocimiento, en la participación y creación del currículo. Aunque la competencia pedagógica es planteada por el docente, puede ser planteada también desde el estudiante. Recuerden que en todas las lecturas que hemos visto, el estudiante cambia su papel de rol de ser receptor de información y consumidor y pasa a ser prosumidor. Entonces, en la competencia pedagógica es muy importante determinar cuál es el papel pedagógico tanto del docente como del estudiante. Luego dice la competencia del trabajo colaborativo y en redes. Cuando sus actividades ustedes las hacen, observan que dice, generalmente hay botones que dicen compartir. Y esos compartires pues lo pueden compartir con redes sociales, lo pueden compartir con unos contactos, pueden compartir el link. Cuando esas actividades tienen esas herramientas, usted puede plantear unos objetivos, por ejemplo, para compartir la información entre sus pares de docentes, para hacer un reciclaje de herramientas, para compartir con el grupo de estudiantes que ustedes determinaron para hacer la práctica. Entonces ahí se pueden generar unas competencias para que todos los conocimientos sean compartidos. Cuando por ejemplo en una clase los estudiantes hacen un crucigrama y se cruzan los crucigramas, entonces el uno resuelve el crucigrama del otro, ahí se genera una competencia colaborativa y en redes. Identifica las diferentes capitales de Colombia dentro de un mapa estableciendo su ubicación geográfica. Comprende los conceptos y componentes básicos que conforman la célula y su funcionamiento. Entonces, la redacción se hace de esa forma. Y se clasifica qué tipo de competencia es. Luego viene una parte importante que es la planificación curricular. Todas las clases que usted haga pues tienen que tener una planeación y ahí nos dicen que desarrollemos una secuencia didáctica. La secuencia didáctica es muy sencilla, es cómo inicia la clase, cómo se desarrolla la clase y cómo cierra la clase. Siempre debe haber un cierre, siempre digamos hay un factor evaluativo y siempre en el inicio debe haber un factor motivacional y siempre en el desarrollo de la clase debe haber una explicación. Entonces aquí se hace una propuesta. Entonces aquí se habla, por ejemplo, de encuadre, explicación, simulación, modelación y evaluación. Vamos a ver cada uno. El encuadre se refiere a cómo arranca la clase. Entonces yo debo arrancar motivando y debo tener claro que el estudiante va a recibir una experiencia diferente. Luego viene una explicación, es cuando le digo al niño, usted va a hacer esto. Este es el propósito de lo que yo quiero lograr en la clase. Y esta es la experiencia que usted va a tener. Luego viene una simulación y modelación. La simulación es cuando el docente mismo hace la actividad, se la muestra a los estudiantes para que ellos vean cómo usted la hizo. Ahí usted está simulando que usted está desarrollando la actividad. Y luego viene la modelación, que es cuando ya usted con el estudiante hace la actividad y usted puede retroalimentarle si de pronto él no entiende una parte. Pero ya lo está acompañando y él ya vio cómo funcionaba la herramienta. Y luego de haber hecho todo eso, usted hace una evaluación y en esa evaluación hace un cierre de la actividad. Esa evaluación pues tiene diferentes connotaciones, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa.
Y ahí pasamos a los criterios de evaluación, que básicamente se refieren a esa parte de la evaluación. Y es qué criterios usted va a establecer para que el estudiante, usted dé por hecho de que cumplió la competencia. Entonces usted puede determinarla con unas frases de valor donde usted determina que el estudiante logró totalmente la actividad, que el estudiante logró parcialmente la actividad o que el estudiante no logró la actividad. Aquí colocamos unos ejemplos. Por ejemplo, excelente. El estudiante reconoce los conceptos básicos que definen el concepto de Web 2.0 y realiza actividades mediadas por herramientas TIC. Entonces, si usted está explicándole una clase sobre herramientas Web 2.0 y lo logró, ese es un criterio para establecer que lo logró. Luego dice, bueno, el estudiante interactúa de manera eficaz con las herramientas, pero aún necesita afianzar algunos de los conceptos claves que definen las palabras sinónimas y antónimas. Pues, no lo logró totalmente, pero tiene un buen nivel. Regular. El alumno no alcanza a comprender la totalidad de los conceptos planteados y requiere interactuar de mayor forma con los objetos virtuales de aprendizaje y lecciones planteadas por el docente. Actividades. E insuficiente. El alumno no logra comprender los conceptos y no interactúa de manera eficaz con los propósitos planteados en clase. Entonces ahí básicamente no lo logró. Entonces nos dice herramientas a utilizar. Aquí en el ejemplo, entonces me dice qué herramienta voy a utilizar. Entonces aquí coloqué Storybird, coloqué solo el nombre de la herramienta. Luego dice anexar link del programa. Entonces entregamos el link del programa, en este caso www.storybird.com. Eso me ayuda a ver que la herramienta que ustedes utilizaron es una herramienta que existe, es una herramienta donde hay que ingresar un usuario, una clave, donde ustedes hicieron un proceso. Simplemente es el link de la herramienta. Tercero, ya viene el link de la actividad. El link que está colocado ahí en el trabajo sirve, o sea, lo pueden usar para ver. Y es cuando ya la actividad que usted realizó funciona. Entonces usted ya la desarrolló, funciona la herramienta, ya la terminó y usted anexa ahí el link. Es obligatorio que usted anexe este link porque este es el que determina obviamente la calificación de esta primera entrega. Este link les sugiero que ustedes lo copien, lo peguen en alguno de sus correos y lo abran en un computador diferente al que ustedes están usando. Si la actividad abre sin problema, el link está correctamente enviado. Si la actividad no abre, es posible que estén utilizando un link que no funciona o que estén todavía en el editor. En ese caso deben verificar dónde está la herramienta de compartir para que ustedes puedan hacer la actividad bien. Si tienen dudas sobre cómo digamos publicar este link, entonces pueden anexar el usuario y la clave para que yo pueda ingresar y ver en la herramienta pues que usted la realizó y que realmente existe ahí esa actividad. Recuerden que en esta actividad ustedes deben evidenciar que ustedes hicieron la actividad. Si ustedes evidencian que hicieron la actividad, estamos muy bien. Si ustedes dejan una actividad y no le colocan nombres, no identifican quién lo hizo, pues obviamente van a tener muchas dificultades en la nota por derechos de autor, porque otras personas de pronto ya habían hecho esta actividad y usted lo que está haciendo es transferir esa información. Entonces este link es supremamente importante. El link es responsabilidad de todos. Si alguno me envió un link y no funciona, pues la nota es para todos. Entonces verifiquen con su grupo que el link realmente les va a funcionar y que está creado como debe ser. Y aquí pues ya digamos que cierra la entrega número 1. Eso es lo que hay que hacer para esta entrega. Ya lo que queda de pronto es que ustedes investiguen el total de herramientas que van a trabajar. Entonces aquí se les presenta una opción como EducaPlay, podrían usar. Está la herramienta Piston, que también lo pueden usar. Y pues nos queda es colocar la bibliografía. Recuerden que la bibliografía
es súper clave porque ustedes están haciendo un proyecto de investigación. Entonces, si ustedes van a incluir algún tipo de información, tanto en la introducción, justificación, competencias, en el desarrollo de la clase, que no sea propiedad de ustedes, pero que les parezca importante tener como referente, es súper clave que ustedes hagan la cita bibliográfica y hagan la respectiva bibliografía. El tema de los trabajos de investigación es que precisamente haya ese elemento y que lo puedan trabajar. Esa es la explicación de la ficha del instructivo de la entrega de la semana 1. Es más largo explicarlo que realmente hacerlo. Trato de ser muy específico para que ustedes tengan un buen desarrollo de la entrega. Si aún así les quedan algunas dudas, recuerden que estoy en el chat todos los días a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Si no llegara a estar, ustedes pueden escribir y yo doy respuesta a lo que veo en esos horarios. Tienen el correo también para escribirme. Verifiquen por favor sus anuncios, yo les coloco información ahí. Verifiquen sus correos, porque digamos que usted puede indicarme que está perdido o que no entiende qué es lo que hay que hacer, pero si realmente usted no me ha escrito, pues yo no voy a dar por válida esa afirmación, puesto que digamos que cada uno de los días se les ha entregado la información necesaria para que usted lo pueda desarrollar, y si con tiempo me ha escrito, incluso puedo darle alguna asesoría o taller sobre lo que necesite. Les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo para visualizar este espacio y nos veremos en próximas oportunidades. Muchas gracias.